Llegué al trabajo esa mañana e inmediatamente lo sentí. El aire olía demasiado limpio. No solo limpio y ordenado, sino a lejía, fregado, como si alguien hubiera restregado más que los pisos. Estaba a mitad de camino por el vestíbulo, sosteniendo mi habitual café negro, cuando noté a un conserje que no reconocía. Un hombre mayor, barba gris, completamente callado. Levantó la vista de su fregona y dijo: «Han movido tu computadora portátil a la sala de conferencias. No entres todavía». No lo dijo con emoción, solo fue una advertencia tranquila. Sin sonrisa, sin urgencia, solo una frase calmada que me detuvo en seco. Mi cuerpo seguía caminando, pero mi cerebro se desvió. Me metí en el pasillo, me deslicé a lo largo de la pared hasta llegar al vidrio esmerilado de la sala de conferencias 3B. Adentro, vi a Javier, el hijo del vicepresidente, pulcramente vestido, elegante, parado al frente de la sala, dando una presentación a la junta directiva con mis diapositivas. El mismo esquema de colores, la misma estructura, incluso el mismo error tipográfico. En la diapositiva 3, yo había escrito operacionalizando 2 veces y olvidé arreglarlo la noche anterior. Esa presentación nunca se había subido a la nube. Vivía solo en el escritorio de mi computadora. El encogimiento de hombros del conserje fue suficiente para decirme que él no era solo un observador al azar. Había una intención detrás de sus palabras, una conciencia tranquila y mesurada de que yo no estaba lidiando con un accidente aquí. Él sabía más de lo que dejaba ver, y pude sentir cómo eso se asentaba en mí como un peso. No lo presioné para obtener más información. No lo necesitaba. Tenía suficiente por ahora. Asentí con la cabeza, le di un breve agradecimiento y me dirigí de regreso a mi cubículo, mi mente ya cambiando de marcha. El aire en la oficina se sentía más frío ahora, más agudo de alguna manera. Podía escuchar el leve zumbido de la conversación proveniente de la sala de conferencias, la voz de Javier todavía flotando a través de las paredes. Estaba cerrando su discurso, probablemente a punto de recibir el aplauso y la aprobación que no merecía. Me dejé caer en mi silla, mirando el monitor frente a mí sin verlo realmente. El reloj en mi pantalla me devolvía el parpadeo en segundos lentos y metódicos, cada uno estirándose un poco más. El peso en mi pecho seguía presionando hacia abajo. Mis dedos flotaban sobre el teclado, pero no era el tipo de ira que te hace querer romper cosas. Era más silenciosa, más fría, más aguda. El tipo de rabia que se mueve en círculos lentos y deliberados, buscando algo a lo que aferrarse. Me puse de pie y tomé mi café de nuevo, la amargura tibia ni siquiera se registraba en mi mente. Era una distracción más que cualquier otra cosa, un hilo delgado para mantenerme atado. El conserje todavía estaba allí cuando volví al pasillo. Estaba limpiando una esquina del rodapié con movimientos lentos y meticulosos, como si fuera el trabajo más importante del edificio. Caminé hacia él de nuevo, mis zapatos haciendo clic contra el piso de baldosas más fuerte de lo que pretendía. «¿Por qué me dijiste eso?», pregunté, con la voz baja. No me miró a los ojos al principio, simplemente siguió trabajando. «Supuse que querrías mirar primero», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Hice una pausa, tratando de leerlo, pero no había mucho de dónde agarrarse. Ninguna sensación de urgencia en él, ninguna señal de que estuviera preocupado por algo. Tal vez ni siquiera sabía qué tan profundo era esto. Pero sabía que algo estaba mal. Había captado un vistazo de ello lo suficiente como para hacerlo intervenir. Incluso si fue solo con unas pocas palabras, todavía se movía metódicamente, como si esto fuera solo parte de su día. Pero pude ver la forma en que sus ojos parpadearon para encontrarse con los míos, solo por un segundo. Él lo sabía, y de alguna manera eso se sintió como si significara más que todo el papeleo y las marcas de tiempo en el mundo. Asentí una vez, luego me volví hacia mi cubículo. Mi pecho todavía estaba apretado, pero ahora había algo más, un cambio, como el comienzo de un plan encajando en su lugar. Todavía no tenía todas las respuestas, pero tenía suficiente para avanzar. Esto no iba a tratarse solo de exponer a Javier. Se trataba de asegurarse de que cuando todo se desmoronara, no hubiera forma de que nadie fingiera que no lo vio venir. No iba a dejar que se saliera con la suya de nuevo, y seguro que no iba a dejar que me arrastrara con él. Me volví a sentar, cerré la puerta de mi cubículo y me concentré. Llamé a Daniel del departamento de tecnología. Mi voz era firme,
pero podía sentir el fuego arrastrándose dentro. Oye, Daniel, una pregunta rápida. ¿Puedes sacar el registro de credenciales de mi cuenta de esta mañana de las últimas 2 horas más o menos? Sí, claro, dijo, haciendo clic en el fondo. Esperé, cada segundo sintiéndose más largo que el anterior. Finalmente, volvió a la línea. Está bien, aquí está. Parece que hubo un inicio de sesión desde la sala de conferencias 3B a las 6:38 de la mañana usando tus credenciales. Me recosté en mi silla, con el estómago retorcido. Ni siquiera estuve en el edificio hasta las 7:10. Eso es lo que muestra, Daniel no perdió el ritmo. Y no hubo otra actividad, solo el archivo siendo abierto y subido directamente al directorio de Javier. Me quedé sentado allí por un segundo, dejando que la información se asimilara. Esto no era algún fallo técnico extraño. Esto era un robo directo. Javier había usado mis credenciales para colarse y robar la presentación. Y esta no era la primera vez. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas que nunca había querido ver. Abrí el archivo de nuevo, mis ojos escaneando las diapositivas, y la comprensión golpeó más fuerte. Proyectos pasados, en los que había sudado, trabajado a través de noches de insomnio para que quedaran perfectos, pasaron ante mí. Los mismos diseños, las mismas ideas, las mismas frases que había probado en voz alta para mí mismo en las horas oscuras de la noche. Esto no era solo una presentación. Me había estado usando como un escritor fantasma durante meses. Sentí la rabia subir, espesa y sofocante, pero era más que ira. Era traición. Era la lenta y aguda comprensión de que Javier no solo había copiado algunas diapositivas. Había estado deslizando piezas de mi trabajo en sus propios entregables, vistiéndolo como si fuera su idea, su genialidad, y nadie había dicho una maldita cosa. No perdí tiempo. Le envié un mensaje a Marcos, un excompañero de equipo que había estado enterrado en una unidad lateral durante el último año. Si alguien lo recordaría, era él. Le envié una diapositiva que Javier había usado en una presentación el mes pasado, una que me hizo detenerme en seco cuando la vi. Marcos respondió rápido. ¿No es eso de tu plan de reestructuración minorista del año pasado? Miré la pantalla, mi pulso golpeando en mis oídos. La misma diapositiva, los mismos datos, el mismo formato. Solo que esta vez, era el nombre de Javier en la parte superior. Eso era todo. El patrón estaba justo frente a mí, dispuesto como un rastro de migas de pan. Javier no solo había robado una vez. Esto había estado sucediendo durante meses, tal vez más tiempo. Había estado usando mi trabajo como propio, todo mientras sonreía a través de la empresa, obteniendo crédito por lo que yo había hecho. Me incliné hacia adelante en mi silla, una claridad fría sentándose. Esto no se trataba solo de probar que me había robado. Se trataba de mostrar a todos qué tan profundo llegaba esto, cuánto tiempo había estado sucediendo. Las piezas finalmente estaban en su lugar. No iba a dejar pasar esto. Era hora de asegurarse de que todos vieran lo que Javier había hecho, incluso si tenía que arrastrarlo a través de ello, pateando y gritando. Pero primero, necesitaba asegurarme de tenerlo todo. Necesitaba la prueba irrefutable. No iba a dejar nada al azar. Imprimí todo. Marcas de tiempo, códigos hash de archivos, metadatos, incluso registros del sistema de posicionamiento global de mi teléfono probando que yo estaba a 16 kilómetros de distancia en una gasolinera durante el inicio de sesión no autorizado. No estaba dejando ningún espacio para que Javier se escapara de esto. Empaqué todo en una carpeta y caminé directamente a la oficina de Mariana. Mariana no era ostentosa. No usaba tacones caros ni lanzaba palabras de moda. Su oficina tenía vista a una pared de ladrillos, no a un paisaje urbano amplio, pero tenía esa vibra aguda y sensata que te decía que lo había visto todo y que no se impresionaba por mucho. Levantó la vista cuando toqué la puerta, solo un movimiento de sus ojos. «¿Pasa?» Cerré la puerta detrás de mí y puse todo sobre su escritorio. Cada hoja de papel, cada marca de tiempo, el inicio de sesión, las rutas de los archivos. No necesitaba explicarlo todo, ella sabría qué buscar. No estaba buscando un discurso, solo que alguien lo entendiera. ¿Alguna vez has visto a un tipo usar el trabajo de otra persona como un traje?, pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas.
Ella no se rió, ni siquiera sonrió, solo asintió bruscamente y me indicó que me sentara. La observé mientras revisaba los documentos, metódica, deliberada. De vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia mí, comprobando, silenciosa pero segura. Entonces se detuvo. Los primeros 3, dijo, mirando hacia arriba. Están confirmados. ¿El último? Tamborileó un dedo sobre el papel. Probable, pero fuerte. Me recosté en la silla, tratando de mantener mi pulso constante. Ella tenía razón. Lo había sabido todo el tiempo, pero escucharla confirmarlo se sintió como si me quitaran un peso del pecho. Asintió levemente, ya escaneando los documentos. No dije nada. No lo necesitaba. Mariana era el tipo de persona que no perdía el tiempo hablando. Ella simplemente hacía las cosas. Comenzó a hacer clic en su teclado, abriendo archivos y ventanas nuevas. La dejé con la unidad de memoria externa y me volví hacia la puerta. Pero antes de salir, dudé solo por un segundo. Gracias, dije, aunque sabía que ella no necesitaba escucharlo. No levantó la vista. No lo necesitaba. Ella lo sabía. Salí de su oficina y caminé de regreso por el pasillo. El edificio estaba más tranquilo ahora, el zumbido habitual de voces desvaneciéndose. El conserje todavía estaba en su trabajo, empujando su fregona lentamente sobre el piso como si fuera lo único que importaba. Pasó junto a mí de nuevo, sus ojos levantándose solo por un momento. Dio un pequeño asentimiento. Le devolví el asentimiento. Él lo sabía. No pedí nada más. No necesitaba decir otra palabra. Ambos entendíamos lo que había sucedido, lo que venía. No necesitaba explicárselo. Mientras caminaba de regreso a mi cubículo, el peso que había estado sobre mi pecho durante días, tal vez semanas, finalmente comenzó a aliviarse. No había vuelta atrás ahora. Teníamos a Javier acorralado, y Mariana ya estaba en ello. Esto iba a terminar de una forma u otra. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí que tenía el control. Me paré fuera de la sala de conferencias observando el final de la presentación de Javier. Estaba caminando de un lado a otro, gesticulando con esa confianza suya, entregando mi discurso como si lo hubiera inventado durante el fin de semana. La junta directiva se lo estaba tragando, con los ojos muy abiertos, asintiendo como si nunca hubieran escuchado nada tan brillante. Su padre, el vicepresidente, estaba sentado allí con una sonrisa orgullosa plasmada en su rostro, como si hubiera criado a un prodigio. Ni una palabra sobre colaboración. Ni un solo asentimiento al equipo que realmente hizo el trabajo. Solo Javier absorbiendo el aplauso destinado a otra persona. No interrumpí. Todavía no. No era el momento. Necesitaba dejar que la cuerda se tensara un poco más antes de tirar de la maldita cosa. Ya podía sentirlo. Javier ni siquiera sabía lo que venía. Me apoyé contra la pared, mi mente todavía zumbando con todo lo que había descubierto. Y luego mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Un mensaje de Mariana, auditoría iniciada. Coincidencias confirmadas. Espera. Eso era todo. Esto era real ahora. No había marcha atrás. Miré de nuevo hacia la sala de conferencias a través del vidrio esmerilado. Javier todavía estaba montado en la ola de su éxito, ajeno al hecho de que todo estaba a punto de derrumbarse. Observé como uno de los directores, Carlos, el tipo que nunca sonreía falsamente ante la política de oficina, inclinaba la cabeza ligeramente, con el ceño fruncido. Su lenguaje corporal era diferente al de los demás, más mesurado. No se lo estaba creyendo. Ese pequeño gesto, esa sutil señal de duda, me dio algo a lo que aferrarme. Era como una pizca de esperanza en un mar de gente asintiendo a las mentiras de Javier. Me aferré a esa pizca porque se sentía como la primera señal real de que alguien podría estar empezando a ver a través de la actuación. Carlos siempre había sido agudo. No se dejaba engañar fácilmente. Y por alguna razón, parecía saber que había más en esto de lo que Javier estaba vendiendo. Tomé una respiración lenta y verifiqué la hora. Ya no faltaba mucho. La junta terminaría pronto,
Y luego Javier saldría de esa sala de conferencias pensando que acababa de ganarse un nuevo y brillante proyecto para liderar. Tenía que dejar que esto se desarrollara un poco más. Cuanto más me quedaba allí viéndolo disfrutar del aplauso, más difícil era mantener la boca cerrada. Pero no podía dejar que la emoción se escapara. Todavía no. El plan estaba en marcha, y no importaba cuánto quisiera confrontarlo allí mismo, sabía que el momento no era el correcto. Mariana tenía su espalda cubierta. Yo estaba cubierto. Pero Javier, él no tenía ni idea de que la soga ya se estaba apretando alrededor de su cuello. Dejé que el sonido de sus aplausos me bañara, concentrándome en el sutil escepticismo de Carlos, dejando crecer esa chispa de duda. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Podía ver hacia dónde se dirigía, pero tenía que dejar que sucediera antes de poder finalmente hacer mi jugada. Justo cuando el vicepresidente se puso de pie para brindar por la mente brillante detrás de la estrategia de hoy, la puerta se abrió. Mariana entró, sus ojos escaneando la habitación como si fuera la dueña. Detrás de ella estaba Roberto de cumplimiento normativo. No llevas a Roberto a una fiesta a menos que alguien esté a punto de ser despedido. La habitación se congeló. Las cabezas de la gente giraron. Por una fracción de segundo, pensé que podía ver la presunción en el rostro de Javier vacilar un poco. Mariana no perdió el tiempo con cortesías. Hizo una pregunta: ¿quién inició sesión en la sala de conferencias bajo las credenciales de Óscar Campos esta mañana? Silencio. Javier parpadeó, con la boca abierta por un segundo antes de recuperarse. La valentía habitual volvió a aparecer, pero hubo un ligero tic alrededor de sus ojos. La habitación no se movió. Se sentía como si las paredes se estuvieran cerrando, pero Javier aún no lo sabía. Roberto dio un paso adelante y comenzó a exponerlo. Repasó los registros de acceso, las marcas de tiempo, los archivos sincronizados. Hizo que pareciera que los hechos eran irrefutables. ¿Por qué lo eran? El vicepresidente tartamudeó, pareciendo alguien a quien habían abofeteado. ¿Tal vez el sistema falló?, preguntó, como si eso hiciera que todo desapareciera. No lo hizo. No esperé. No lo necesitaba. Di un paso adelante, caminando directamente al centro de la habitación con mi identificación enganchada a mi cinturón y la carpeta de pruebas en mi mano. Mi corazón estaba firme, mis manos firmes. Pero por dentro, sentí que algo comenzaba a romperse. Alguien dijo mi nombre, pregunté lo suficientemente alto para que todos escucharan. La habitación se quedó quieta, como si todos estuvieran esperando el remate del chiste. Abrí la carpeta y expuse todo. El recibo de cielito querido con la marca de tiempo, el registro del sistema de posicionamiento global de mi teléfono probando que estaba a kilómetros de distancia del edificio cuando ocurrió el inicio de sesión, las rutas de los archivos, todo. No me apresuré. Quería que vieran todo, que entendieran cuán cuidadosamente había armado esto. Javier murmuró algo por lo bajo, algo débil sobre un malentendido. Lo interrumpí antes de que pudiera siquiera terminar. No cavas accidentalmente a través de 3 subcarpetas etiquetadas como «no presentar» y subes una presentación que no escribiste. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero aterrizaron como un golpe. El rostro de Javier se quedó sin color. Su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de formar palabras pero no pudiera. Podía sentir los ojos de la habitación sobre nosotros, el peso de cada mirada sobre Javier. Miró a su alrededor como si estuviera esperando que alguien lo salvara, pero nadie lo hizo. Los ojos del vicepresidente iban y venían entre la evidencia, yo y Javier. Ya no se veía tan orgulloso. No se veía como el papá del niño genio. Se veía como un hombre que había sido atrapado. Roberto ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, dejando que el silencio creciera. Javier abrió la boca de nuevo, pero ahora era más un tartamudeo. Yo no sabía qué era. Ahórratelo, dije, interrumpiéndolo de nuevo. Las palabras se sintieron afiladas, más afiladas de lo que esperaba. No había necesidad de seguir siendo amable. Ahora, esto no es un malentendido. Robaste mi trabajo. Usaste mis credenciales para subirlo y presentarlo como tuyo. Y ahora estás parado aquí tratando de salir de esto hablando.
Parecía un ciervo ante los faros de un coche. Las personas en la sala comenzaban a moverse incómodamente en sus asientos, claramente dándose cuenta de que esta no iba a ser la victoria fácil que Javier había pensado que era. El vicepresidente todavía no había dicho nada, pero su rostro se estaba poniendo rojo como una remolacha. Abrió la boca, pero las palabras no estaban allí. No sabía qué decir. Dejé que el momento se estirara y luego agregué: ¿quieres intentarlo de nuevo, Javier, o debería enviar esto directamente a Recursos Humanos y Cumplimiento Normativo? Eso fue todo. La trampa se había cerrado de golpe. Y ahora no había salida. A las 3 de la tarde, Recursos Humanos había escoltado a Javier fuera del edificio. Sin argumentos, sin drama, solo una cara roja y una computadora portátil en un maletín, como si estuviera cargando el peso de su propio fracaso. Su padre no recibió el mismo trato. No fue escoltado hacia la salida. Recibió un correo electrónico. Corto y al grano. No escuché los detalles, pero pude verlo en la forma en que se levantó de su escritorio, la forma en que sus hombros se tensaron antes de salir de su oficina. Sin despedida, solo una salida fría. Sin embargo, no sentí ninguna satisfacción viéndolo irse. Tal vez un poco, pero no era el tipo de victoria de la que te jactas. No cuando has sido traicionado así. No se trataba de que yo obtuviera la ventaja. Se trataba de asegurarse de que las personas adecuadas supieran lo que realmente estaba sucediendo. Unos minutos más tarde, fui convocado a la sala de juntas. Me estaban esperando cuando entré. Un par de caras conocidas que ahora parecían un poco menos seguras de sí mismas, un poco más cautelosas. Se disculparon, no de una manera grandiosa y exagerada, pero lo suficiente para hacerme saber que entendían cuán profunda era la situación. Luego me golpearon con la oferta, el papel de líder del proyecto en el piloto de expansión, el que Javier acababa de presentar. Querían que me hiciera cargo. Era halagador, pero no fue lo que llamó mi atención. Luego vino el remate. Director de Desarrollo Estratégico. No parpadeé. Ni siquiera me inmuté. Era exactamente por lo que había estado trabajando. Pero ahora que estaba sobre la mesa, no se sentía como una victoria tanto como un cambio en la forma en que se me veía. Como si hubiera estado caminando por la cuerda floja y, finalmente, el suelo debajo de mí se hubiera solidificado. Acepté la oferta, tranquilo y educado, tal como siempre lo hacía. Sin golpes en el pecho, solo un asentimiento, un pequeño reconocimiento de que esta era la forma en que las cosas deberían haber sido todo el tiempo. Cuando salí de la sala de juntas y me dirigí a mi nueva oficina, todavía no me había impactado del todo. Tenía un nuevo título, una nueva responsabilidad, pero se sentía extrañamente tranquilo, como si acabara de dar un paso que no merecía una gran ovación. De camino a la oficina, decidí pasar por la sala de conferencias 3B, el escenario de Javier durante los últimos días, el lugar donde había robado mi trabajo, lo había hecho pasar como suyo y se había deleitado en la gloria de mi esfuerzo. Conecté mi computadora portátil, abrí la presentación que había armado hace meses. Mi nombre en la diapositiva del título, mis diapositivas en la pantalla donde pertenecían. Dejé que el peso de ello se asimilara. A través de la ventana, vi al limpiador pasar de nuevo. La misma rutina, las mismas pasadas lentas y deliberadas de la fregona por el piso. Captó mi mirada, dio un pequeño asentimiento. Se lo devolví. Él sabía, yo sabía, y eso era suficiente. Me senté a la mesa, abrí mis archivos y me puse a trabajar. Ni una palabra al respecto. Sin regodeo, sin disfrutar de la vista, solo la tranquila satisfacción de saber que estaba donde pertenecía, haciendo el trabajo que importaba. Una semana después, el boletín de la empresa se saltó la palabrería habitual. Ninguna mención de Javier, solo un anuncio tranquilo, casi clínico, de una transición de liderazgo. Las palabras ni siquiera estaban en negrita, como si no quisieran hacer un gran problema al respecto. Pero podía sentirlo, el cambio. Estaban fingiendo que no había pasado nada, pero todos sabíamos la verdad. Entré en mi nueva oficina, la real esta vez. Escritorio real, ventana real, sin olor a lejía. La puerta se cerró con un clic detrás de mí como un signo de puntuación. El sonido final, como si estuviera asegurando el cambio. Maya envió los resultados de la auditoría.
5 incidentes confirmados, todos rastreados a la cuenta de Javier. Sin negación plausible. La Junta estaba comenzando a revisar todos los discursos de estrategia pasados, repasando cada una de las ideas originales de Javier. Algunas miradas de reojo fueron lanzadas a otras contrataciones doradas, personas que podrían haberse estado deslizando desapercibidas. Marcos me envió un correo electrónico un par de horas más tarde, ya era hora de que alguien derribara a ese niño. No me jacté. No publiqué al respecto ni le dije a nadie más cómo se sentía tener finalmente la verdad al descubierto. Solo respondí, el buen trabajo siempre encuentra su camino. ¿Ese limpiador? Nunca lo volví a ver. Pregunté en mantenimiento sobre él y dijeron que era un trabajador temporal de una agencia. Sin registro. Nadie sabía nada de él. Sin embargo, no importaba. Dijo lo que tenía que decirse, y por cualquier razón, decidió ayudarme a llegar al punto donde pudiera hacer algo al respecto. Escuché. Imprimí la infame diapositiva 3, con error tipográfico y todo, y la fijé dentro de mi cajón. No como un recordatorio de lo que me quitaron, sino de lo que recuperé, lo que reclamé. La única cosa que nunca dejaría que nadie robara de nuevo era mi integridad. Y eso era lo único que realmente importaba.